Hola Marina, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a nuestra audiencia también. Tenemos hasta ayer, si no me falla la memoria, cerca de 1.000 personas registradas. Tenemos una audiencia de gente que nos asiste de diferentes países de América Latina. Incluso vi ahí algunas personas que se conectaban de España e Italia, que sí que estamos muy bien con nuestro alcance a nivel regional. Y quisiera primero partir con mis invitados acá, que María los presentó, escuchar por parte de ustedes que puedan contarnos a nuestra audiencia un poquito de la institución donde ustedes trabajan y el rol de ellas dentro de ellas. Por favor, Fabricio, empiezo contigo. Muy buenos días, Franco, colegas panelistas y a todos quienes nos ven y escuchan de manera sincrónica o asincrónica. Mi nombre es Fabricio Salas Guerrero. Me encuentro actualmente como consultor por apoyo de la Organización Panamericana de la Salud al Ministerio de Salud Pública del Ecuador en la estrategia de inmunizaciones. Quisiera aprovechar la oportunidad también para agradecer al equipo multidisciplinario por su excelente organización y por la invitación a este Congreso Internacional, Doctor 4.0, y a todos quienes nos acompañan en este segundo día de conferencia. Es un placer formar parte de este panel de discusión, en donde seguro se abordarán algunos tópicos interesantes. Y bueno, pues empecemos. Muchas gracias, Fabricio. Luis Fernando. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Franco, Fabricio y John, por permitirme, y a la organización, permitirme poder estar aquí acompañándolos. Un feliz día a las enfermeras y un reconocimiento muy especial a todo el personal de salud. Trabajo en una empresa que es CIES Salud. Es una empresa que presta servicios asistenciales en varios ámbitos, ambulatorios, domiciliarios y ámbito virtual, para la atención de pacientes con enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles. Buscamos un enfoque desde la gestión del riesgo y la promoción de la salud y el bienestar en la población a la que tenemos un alcance actualmente en cerca de 16 ciudades en Colombia. El rol que yo tengo actualmente es ser líder de una célula que se llama Vigilancia Tecnológica e Innovación, en el cual venimos trabajando muy de la mano con la estrategia de la organización y con diferentes áreas y procesos para avanzar precisamente en este tipo de tecnologías que dentro del sector en salud, la Health Tech, se vienen posicionando desde hace ya 10, 15 años aproximadamente, pero que por las situaciones que ya todos conocemos, pues definitivamente es el Uber que se nos vino, como dice un amigo mío, pierna arriba a todo el sector de salud y que nos corresponde analizar y profundizar mucho mejor. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. John, por favor. Muchas gracias por esta cordial invitación. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel y a todo el auditorio virtual que nos acompaña. Recordarles mi nombre, John Hanner Morales García. Me desempeño como gerente de un hospital público en el departamento del Valle del Cauca, más precisamente como gerente del hospital del municipio de Bucagrande Valle. Y en esa representación del hospital público me desempeño como presidente de la Junta Directiva de SOSVAL, que es la sección gremial que fortalece todos los hospitales públicos de nuestra región y lo que busca es poder fortalecer su capacidad de respuesta en el contexto sectorial y principalmente en la intervención de las poblaciones en salud. Muchísimas gracias nuevamente pues, por la invitación. Gracias, estimados. Aquí vamos a iniciar nuestra sesión. Quisiera partir con la primera pregunta, que hablamos de lo siguiente. ¿Cómo pueden los líderes de los sistemas de salud, hablamos de aseguradoras, clínicas, hospitales, involucrar a los profesionales de la salud en los procesos de transformación digital? Luis, empiezo contigo. Perfecto, muchas gracias. Creo que dentro de las exposiciones que nos han antecedido, pues han dado una línea desde los diferentes actores que se enuncian en la pregunta. Creo que desde los rectores en las definiciones de las políticas y en las definiciones posteriormente de las estrategias e inclusive de las
tácticas que actualmente se despliegan para todo este tema de transformación de los servicios de salud, debe haber un involucramiento del personal de salud. Lo han dicho, es un talento humano que tiene unas capacidades y ha venido adquiriendo unas competencias importantes para poder participar activamente en la toma de esas decisiones en salud. Entonces, las organizaciones actualmente están replanteando cada cierto tiempo, creo que con mayor frecuencia, esas definiciones estratégicas. Las estrategias ya no son estrategias a largo plazo, estrategias que eran a 1 año, a 5 años, 3 años, ya son estrategias que se están revisando y validando. Allí es donde necesitamos entrar a que un grupo de profesionales y de personal de la salud acompañen la toma de decisiones muy bien concertada entre las diferentes partes. Creo que los órganos de control que se establezcan precisamente para este tipo de medidas y de escenarios son claves, definitivamente. La forma como se hace un seguimiento seguramente de los procesos que se desempeñen y se desarrollen en la transformación digital en la organización van a ser importantes. Entonces yo creo que ya están dándose todos los elementos, creo que la participación cada vez es más activa, con unos aportes muy orientados desde el punto de vista de lo que es estas nuevas tecnologías en los servicios de salud. Gracias, Luis. Fabricio, quisiera escuchar la visión de ustedes en Ecuador y lo que hace también en la UPS. Bueno, cuando hablamos o escuchamos siempre de transformación digital, se nos viene el primer pensamiento tecnológico y nace una pregunta muy importante. ¿Cómo pongo al paciente en el centro de esta estrategia? Recordemos que para los médicos que se formaron en papel, muchas de las veces se les dificulta un cambio de hábito digital. Ven un sistema y la primera impresión de algunos es el rechazo porque nos aferramos a lo que ya conocemos, a lo tradicional, y es difícil, pero no imposible que haga un cambio en esta cultura. Pero si bien es cierto, los medicamentos están en constante actualización, las enfermedades también van evolucionando, los tratamientos también van mejorando. Entonces, en el ámbito médico, el cambio es la norma. Asimismo, el profesional de la salud, de una u otra manera, debe y tiene que sumarse a este cambio y aprovechar las tecnologías a las que nuestros predecesores quizás no tuvieron acceso en bien del capital más preciado, que es el ser humano. Debemos mostrar nosotros a los profesionales de salud los beneficios y las bondades del empleo de las nuevas tecnologías, tener un feedback constante con este equipo, demostrar con los datos que nosotros generamos que la información es confiable, que se optimiza y no se está reemplazando su trabajo, sino que más bien que el advenimiento de estas tecnologías van a ayudar al servicio y a la atención y a la relación sobre todo de médico-paciente. Los gerentes y directores deben luchar por disminuir esta brecha digital y adaptar este cambio de una u otra manera progresiva, amigable y no agresiva o desesperada como en algunos casos se lo viene realizando. Si bien la pandemia fue, hablemos de un término, un gatillante en los procesos de transformación digital, recordemos que esto no es una carrera de velocidad, no es quien lo logra más pronto, sino quien lo hace de una manera adecuada y sobre todo que sea funcional, porque eso es una pirámide que debe empezar a construirse a partir de una base sólida. Los procesos de transformación digital funcionan de esa manera. Si yo quiero implementar un sistema de información, si yo quiero generar una historia clínica electrónica, yo necesito gente que colabore, gente que aporte, y uno de los ejes en esta pirámide son los líderes que impulsen a un cambio y a un proceso de transformación adecuado. Perfecto, justamente eso es lo que buscamos en este congreso, en el Doctor 4.0, justamente involucrar todo el ecosistema de la atención en salud y que puedan capacitarse, entender, escuchar las charlas de ustedes. Me parecen muy buenas las apreciaciones que comenta Fabricio. Y en este sentido le doy ahora la palabra a John Hanel para que en este caso nos complemente las respuestas de Fernando y de Fabricio. Muchas gracias. Pues para complementar dos tópicos que tocaron Fabricio y Luis,
Luis, cuando habla de la toma de decisiones, en el contexto del hospital público no hay otra forma de tomar decisiones con certidumbre que es con información. Y la tecnología nos facilita el acceso a esa información, nos hace más precisa el contexto de donde podemos tomar esa información para intervenir en salud. Y Fabricio hablaba de otro tema muy relevante y es que los tiempos cambian, estamos en unos tiempos distintos y normalmente la capacidad de los líderes deben de estar entendiéndose como la forma de dinamizar que se geste cultura. Cultura, entender que los tiempos cambian y que a medida que los tiempos cambian encontramos facilitadores distintos. Y la tecnología en salud no necesariamente busca reemplazar la capacidad humana, sino al contrario poder facilitar y acercar los servicios de salud. En el contexto en Colombia, la pandemia trajo consigo que ese reto que veníamos aplazando de entrar a esa condición de la tecnología en salud, la tuviéramos que avivar, es decir, someternos a ella sí o sí, pero entendiéndola como un mecanismo para acercar las poblaciones a un mecanismo de intervención que pueda tener efectos para su bienestar y su salud. Entonces yo creo que quería complementarnos más con eso porque ampliamente han explicado lo importante y que el liderazgo entienda hoy la transformación digital en el contexto de los prestadores de servicios de salud. Gracias, John. Avancemos aquí. Entonces quisiera hablar un poquito de cómo, en este caso, los profesionales pueden tomar este tipo de procesos dentro de la institución. En este sentido, les pregunto lo siguiente. Muchos profesionales de la salud están ansiosos o incluso molestos con los procesos de transformación digital porque temen perder su autonomía, respeto o incluso verse económicamente afectados. ¿Qué opinión ustedes tienen al respecto o qué les parece este tipo de contexto? En este caso, John, quisiera partir contigo ahora. Gracias, Franco. Bueno, ahora Luis hablaba en la primera indagativa del tema de las políticas. Ya aquí nos involucramos en el contexto de que toda política trae consigo un ejercicio de prácticas y es ahí donde el personal humano o el capital humano se involucra en este contexto de la transformación digital. Cualquier tipo de cambio trae consigo un mecanismo de resistencia y obviamente hoy estamos atravesando ese reto, esa resistencia del profesional de salud que anteriormente fue formado en papel, como le decía nuestro compañero ahora, y hoy está en otro momento de la historia donde debe atender este desafío de la transformación digital. Normalmente vemos que han identificado el mecanismo entendiéndolo como un mecanismo para el aporte específico del modelo, más no para el aporte específico de su quehacer y de la intervención que están haciendo en el paciente o en el usuario, en la etiqueta que le queramos definir. Entonces yo creo que los profesionales deben entender que esa transformación se va presentando producto de los cambios constantes de cualquier modelo sistemático en el mundo y es importante atraer a la academia a esa practicidad. ¿Por qué es importante atraer a la academia? Porque es desde la academia también que empezamos a sembrar la forma de innovar, de hacer las cosas un poquito diferentes y yo creo que esa es la invitación que hay que hacer en estos profesionales que hoy día están gestando resistencia, pero viéndolo solamente como un aporte al modelo, no viéndolo desde la óptica de un aporte para su quehacer y principalmente para la intervención en salud que presta a sus usuarios. Gracias, John. Doctor Luis Fernando, desde CIES Salud, ¿qué nos puedes comentar? Yo creo que es sensato reconocer ese tipo de enojo y esa ansiedad que puede existir en este momento a nivel de los profesionales de la salud frente a estos temas de transformación digital. Y más quizás bajo el escenario que tuvimos en los últimos 2 años, porque creo que en Latinoamérica veníamos avanzando en cómo esas políticas y esos procesos y esa transformación se iba dando de una manera paulatina. Pero llegó la pandemia y generó unas tomas de decisiones que posiblemente para muchos pudieron ser de manera no explicada ampliamente frente a la tecnología, frente a los riesgos, frente a esas características que se iban a dar, esas responsabilidades que se iban a tener en algún momento, e inclusive
cómo se iba a reconocer económicamente ese tipo de actividades, y hablando muy específicamente de lo más frecuente que hemos tenido, que es la teleconsulta y la teleorientación en este entorno. Creo que eso es importante reconocerlo y buscar la forma de cómo a partir de esa experiencia generar unos nuevos canales que permitan acercar de una manera mucho más orientada, mucho más abierta y transparente cómo van a ser esas características de la transformación digital dentro de las organizaciones. Creo que ahorita el temor frente a la autonomía tiene un paralelo frente al tema de los algoritmos. Es que los algoritmos van a empezar a tomar decisiones por mí. Es que hasta dónde el algoritmo sí toma el contexto que tiene estas características. El tema del respeto, pues obviamente, la imposición no es algo que queramos establecer al nivel de las organizaciones en salud, y creo que quisiera hablar por todos. Y el tema de la importancia. Aquí hay un tema en el que definitivamente hay que reconocer de que somos un talento humano con unas especialidades, con unos conocimientos, con unas experiencias, pero también tener la apertura para poder reconocer que otros grupos de sectores profesionales, ingenieros, tecnólogos, se están dando también la oportunidad de buscar una mejora en todo este proceso de atención. Entonces creo que vale la pena reconocer la afirmación, el enojo y posiblemente su preocupación, pero ya aquí estamos mirando cómo podemos corresponder, y creo que la respuesta de estas personas que están hoy en este espacio va precisamente en eso, a empezar a entender mucho mejor este tipo de tecnologías y cómo las podemos trasladar y aplicar mejor. Gracias, Luis Fernando. En este caso, Fabricio. Claro que sí, es un tema de una u otra forma algo controversial, porque recordemos que siempre los avances de la tecnología van a despertar una serie de emociones en las personas que afectan en cualquier ámbito de su vida, porque habrán dos bandos: los que ven a la tecnología como un mal, como un problema que disminuye nuestra humanidad, y la otra parte que lo vemos como una manera de ayudar a superar algunos de nuestros mayores desafíos. En cualquiera de los dos puntos, yo podría decir que el impacto que la tecnología tiene en nuestras vidas es indiscutible. Y si bien, pues a lo largo de la historia, solo por citar algunos ejemplos, ahora que vivimos la salud 4.0, recordemos que a la par en la industria, cuando se implementó el motor de vapor, la electricidad, las computadoras, que fueron predecesoras de las tecnologías 4.0, en la actualidad también tuvieron limitantes en sus tiempos. Para los que conocimos en aquel entonces los discos de 3/4, en donde la capacidad se medía en kilobytes para poder almacenar información, ahora ya tenemos incluso micro SD que guardan hasta terabytes de información. Al hacer una relación similar en el ámbito sanitario, nosotros también hemos tenido muchos cambios. La introducción del fonendoscopio, que fue controversial en un inicio y ahora es una parte fundamental del examen físico. Los equipos de electrocardiograma, de ecocardiograma, imagen diagnóstico, han ido evolucionando con el paso de los años y se han convertido en una parte fundamental de la atención al usuario. El cambio de lo analógico a lo digital, hay que admitir que los médicos sí somos algo resistentes al cambio cuando sentimos que esto no aporta un valor en la atención al paciente, pero cuando vemos que esto sí da un valor agregado a las actividades que nosotros lo hacemos, pues lo terminamos asimilando y aceptando de una manera muy rápida. El advenimiento de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, los servicios en las nubes, aportan mucho al profesional sanitario. Si bien el miedo está presente en los profesionales, debemos recordar que los algoritmos de aprendizaje se basan en procesos repetitivos que son muy útiles, disminuyen los tiempos de procesamiento, actividades que se realizaban a veces en minutos por parte del profesional, ahora una máquina lo realiza en segundos. Se mejora la calidad de atención al paciente, es cierto, pero estos no siempre pueden ser exactos. Algunas de las veces tienden a equivocarse en cosas que los humanos no solemos equivocarnos al momento de hacer un diagnóstico de una patología. Y se necesita la supervisión del profesional sanitario, porque no debemos pensar en esas tecnologías como un reemplazo, sino como un complemento.
porque no existe la salud sin humanos. La salud es algo que tiene que ver con el cuidado e interacción directa al paciente, y esto no lo va a poder hacer una máquina. Pensar en un mundo donde la atención médica la haga 100% un, un organismo o una inteligencia artificial es muy pronto para pensar. El ser humano necesita ser escuchado, necesita ser entendido por otro ser humano, no solo ahora, sino desde el inicio de los tiempos. Así que adelantarnos a pensar en que el profesional sanitario será reemplazado, no lo diría yo de esa manera. Eh, Será apoyado con el uso de las tecnologías. Esa sería mi perspectiva. Gracias, Fabricio. Es muy interesante eso, el tema de hacer esa diferencia entre que ellos entiendan que las tecnologías les sirven para apoyar. Y siguiendo un poco la conversación que hemos tenido, hablando un poco de líderes, bueno, les comento, yo soy periodista de profesión y he tenido buenos líderes, en el sentido, buenos editores y malos editores. y de los buenos aprendí muchas cosas y de los malos preferí pasar. Y en este sentido, yo quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo se requiere para involucrar a los profesionales de la salud? En este caso, Fabricio, quisiera partir contigo ahora. Bueno, ¿qué tipo de liderazgo? Pues yo diría que se necesita personas que estén abiertas al cambio, que trabajen de una manera horizontal y no de una forma vertical. Con esto me refiero a que pongan a su equipo al mismo nivel que ellos, que escuchen ideas, que acepten sugerencias. Debemos recordar que para un cambio exitoso se debe contar con un equipo multidisciplinario. No solo cuando hablamos de tecnologías, decimos solo necesitamos ingenieros en sistemas o solo necesitamos médicos. No, el equipo multidisciplinario está formado por arquitectos de sistemas de información, hacen falta desarrolladores, hacen falta personal técnico, hace falta incluso infraestructura, hacen falta informáticos clínicos que puedan servir de nexo para hablar entre dos mundos que son totalmente opuestos, que casi no se mezclan como el agua y el aceite, que es el campo de la informática y el campo de la salud hasta hace algún tiempo atrás. Entonces, tenemos que apuntar a la formación de líderes que ayuden a definir un equipo, como el que ya les comenté, que llene cada uno de estos espacios y ayude a terminar con esta brecha digital y trabajar en un proceso de alfabetización digital que involucre no solo a los profesionales de la salud, sino también a los pacientes, que somos para quienes nosotros nos debemos. Muchas gracias, Fabricio. John, por favor, le concedo la palabra. Gracias. Efectivamente, el modelo de liderazgo tiene que ser o debe ser un modelo de ejemplo, un modelo de poder permear las prácticas que desarrollamos en las organizaciones de salud todos los días. Ese modelo ejemplificante va a permitir entender de que si el líder facilita dinámicas de entender la transformación como un mecanismo para atender no solo el reto, sino superar las expectativas en salud que tiene la población, con seguridad ese modelo simplificante va generando una cultura para el futuro en estos profesionales. Ahora, en ese contexto, uno de mis colegas habla un tema muy interesante y tiene que ver con la complementariedad que se presenta producto de la intervención interdisciplinar e intersectorial. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de hacer transformaciones en salud sino con la intervención de todos los actores y empezar a permear ese modelo simplificante de que la transformación digital es la construcción de un trabajo de diferentes herramientas que tenemos disponibles para intervenir. Con seguridad eso va a gestar esa cultura de cambio que estamos esperando en estos momentos. Gracias, John. Pensando un poquito lo que dice John, doctor Luis Fernando, en la cultura del cambio, pensando también que los líderes también tienen que cambiar e involucrar a sus colegas que están, por así decir, más abajo de ellos, involucrar a los pacientes, rescatando un poco lo que comentó Fabricio. Quisiera escuchar tu opinión sobre esta pregunta ahora. Creo que definitivamente
han recogido muchos elementos desde ese tipo de líder que definitivamente necesita para que los profesionales de salud se movilicen. Pero igualmente hay que sentarnos un poco en ese modelo cognitivo que hoy el profesional de la salud tiene. Creo que debe haber un muy buen entendimiento de la forma como el personal de la salud ha adquirido conocimientos para el desarrollo de sus diferentes trabajos. Creo que allí hay un elemento que es importante tener en cuenta, porque yo puedo tener una muy buena forma de comunicación, puedo tener un equipo multidisciplinario, puedo tener una adecuada gestión del cambio, pero tengo que buscar tener muy buen entendimiento en la forma como ha sido ese proceso cognitivo de los profesionales que me rodean, con base en que ellos normalmente toman decisiones para adquirir o empoderarse o apropiarse de una nueva tecnología, de un nuevo medicamento, de una nueva procedimiento o aplicar un nuevo procedimiento. Entonces, creo que allí eso va a ser fundamental. Sabemos que en ese sentido, ese constructo, desde el punto de vista de lo que es la generación de evidencia y todos estos temas de medicina basada en la evidencia, son fundamentales para poder trabajar muy asertivamente en ese proceso. Yo creo que hay que mirar cómo se involucra muy bien todo ese proceso del método científico dentro de estos procesos igualmente de liderazgo, porque no es un tema de imponer, sino un tema de poder llevar un poco al proceso de aportar y construir entre todos y que se genere las evidencias que corresponden, porque al final eso ayuda mucho al crecimiento de la profesión, del sector y de lo que podamos impactar. Perfecto, me coincido plenamente contigo, Luis, porque eso es eso, es poder involucrar todos los agentes y en fondo aprender unos de otros, y yo creo que ahí está la clave del liderazgo, involucrar al equipo más que, entre comillas, dar órdenes. Pero bueno, pues siguiendo un poquito con nuestras preguntas que hemos conversado, voy a partir con esta ahora. ¿Qué estrategias y tácticas pueden usarse para que los profesionales no solo cooperen, sino que colaboren y se impliquen en este proceso de transformación digital? En este caso, quisiera escuchar ahora a ti, Fabricio, nuevamente. Ya, claro que sí. Bueno, ¿cómo podemos lograr que el profesional de salud coopere? No solo coopere, sino que también colabore. Si bien es cierto, en algunos países de América Latina y por qué no decirlo del mundo, con la pandemia, en ese sentido, algunas personas, y no solo profesionales de la salud, sino también usuarios, quienes no sabían de tecnología, tuvieron que aprenderla. Entonces, la necesidad muchas veces es el impulsor del cambio, pero no tenemos que apoyarnos solamente en eso. Tenemos que tener en cuenta que debemos dar las bases y las facilidades también para que esto suceda. Así que si nosotros queremos buscar una estrategia o una táctica para que el profesional de la salud se implique o se suba a este motor de cambio que es la transformación digital, debemos demostrarle que esto le dará valor agregado a su trabajo. Debemos mostrarle el beneficio que tendrá para sus pacientes. Incluso hablamos de no solo del advenimiento de la inteligencia artificial, del Internet de las Cosas, del Big Data, hablamos también de procesos como la implementación de la telemedicina, que hasta hace unos años atrás no era, lo veíamos como algo de ciencia ficción o algo que no era de una u otra manera, no era viable. Pero la pandemia nos demostró que en verdad el uso de las tecnologías pueden ayudar a disminuir la cantidad de contagios y poder hacer monitoreos mucho más precisos. Entonces, en conclusión de esto, yo tengo que demostrarle al profesional, indicarle que esto sirve y que le va a ayudar y no va a sobrecargarlo de actividades, que es una de las razones por las cuales muchos profesionales se resisten al cambio. En el sector público, a veces decimos, bueno, yo lleno un archivo en papel porque no tengo una historia clínica, pero cuando estamos haciendo un proceso de cambio, pedimos llenen en papel y llenen en físico. Entonces,
eso lleva sobrecarga laboral para el funcionario, para el médico, y por tanto es una de las principales razones por las cuales se resisten al cambio. Entonces, trabajar a la par con ellos, preguntarles cuáles son sus necesidades, y de esa forma se podrá lograr tal vez un cambio mucho más exitoso. Gracias, Fabricio. Luis Fernando. Voy en el sentido de qué motiva al personal de salud. Eh, ¿Qué motiva al personal de salud al final de su ejercicio? Creo que hay un tema sobre la gestión de los resultados en salud, sobre esa población o ese tipo de usuario que tiene delante de sí, y también esa posible gestión de conocimiento que él puede estar brindando, adquiriendo o promocionando hacia otros. Yo creería que hay un tema estratégico para poder involucrar o hacer que esos médicos cooperen o colaboren. Creo que es en función de entender mejor cuáles son esas motivaciones que tiene el equipo de salud dentro de un servicio, dentro de un modelo de atención, dentro de un equipo asistencial con el cual está trabajando en algún momento en un proceso de intervención. Entonces creo que allá hay un tema desde la estrategia de definitivamente entender mucho mejor esos motivadores que tiene el personal de salud. Creo que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, hemos buscado entender y apropiarnos un poco de esa experiencia del colaborador para ponernos en los zapatos de y empezar a generar con ellos o a partir de lo que ellos nos entregan posiblemente algunas soluciones. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia, creo que hay unos temas relacionados con enfocarse un poco más en cuáles son esas motivaciones intrínsecas y extrínsecas que tenemos en las personas que trabajan con nosotros. Y el otro frente, creo yo, quizás ya desde el punto de vista táctico, posiblemente es cómo yo voy a trabajar en los modelos de formación y de educación continuada, como lo queramos llamar, para ese personal. Yo creo que el punto relacionado con la incertidumbre, el desconocimiento frente a la tecnología y todas estas cosas, tiene que movernos a encontrar esa forma como lo voy acompañando en ese proceso de formación y de elevar su nivel de conocimiento. ¿Qué sabe el profesional? ¿Qué necesita saber? Y cómo genero ese mejor conocimiento en él. Allí creo que tenemos que trabajar mucho más fuerte a nivel de las tácticas que podríamos trabajar con ellos. Muchas gracias, Luis. John, por favor, quisiera escuchar tus observaciones sobre esta pregunta. Para complementar lo que manifestaba Luis en lo que tiene que ver con el estímulo para el desarrollo tecnológico a partir de la gestión del conocimiento y lo que comentaba Fabricio en referencia a la generación de valor, pudiéramos complementar en el contexto de también poder sensibilizar al profesional de salud, independiente de su ejercicio, de lo importante y cómo va a trascender también su quehacer a partir del uso de las herramientas. De que efectivamente cuando potenciamos nuestra capacidad humana a partir de herramientas complementarias, nos van a favorecer la dinámica de nuestro ejercicio profesional y principalmente en este caso el cambio en esa gestión clínica o en esa gestión de intervención que tenemos sobre nuestros usuarios o nuestros pacientes. Eh, a veces la premura trae consigo unos efectos, que era un poquito lo que comentaba Fabricio ahora en su intervención. La pandemia nos puso un grado de presión adicional para atender el desafío, pero con seguridad esa presión dejó un esquema y es que efectivamente lo podemos hacer y que a partir de definir las estrategias específicas conforme al modelo que queremos construir, con seguridad vamos gestando en que estos profesionales vayan entendiendo el mecanismo hacia donde debemos caminar y que específicamente veamos esto como una oportunidad para gestar cambios imprescindibles que la sociedad requiere.
Muchas gracias, John. Seguimos aquí con nuestras preguntas. Les voy a hacer una última pregunta y después vamos con las preguntas del público para que estemos justos en los tiempos. ¿Están las entidades de salud abordando la transformación digital como un cambio cultural y un gran proceso de gestión de cambio? En este caso, quisiera empezar contigo, Luis Fernando, para que nos cuente la experiencia de CIES Salud. Sí, en el caso de la empresa en la cual yo trabajo, sí podemos afirmar de que hemos venido abordando el proceso de transformación digital. Es un proceso que empezó hace aproximadamente unos 5 años, entendiendo un poco las necesidades que teníamos internamente para poder responder mucho más eficientemente a algunos procesos operativos, funcionales e inclusive algunos temas desde el punto de vista técnico para elevar mucho más nuestros resultados en salud, entendiendo que una historia clínica electrónica, entendiendo que unos sistemas de agendamiento, entendiendo que unos sistemas de analítica deberían de aportar mucho en ese sentido. Entonces, digamos que sí hay un tema a nivel de una definición del cambio de una transformación digital en la compañía como un proceso y una determinación estratégica. El cambio a nivel cultural es un tema que aún hay que seguir trabajando. La cultura es un fenómeno que lleva un poco más de tiempo. Quizás la adquisición de unos equipos, la formación de los profesionales en esos equipos y todo lo demás es válido, pero el tema de la cultura es un poco más a largo plazo y más entendiendo la cultura en donde vamos a tener profesionales, personal administrativo, los mismos usuarios, los entes con los que nos tenemos que entender en algún momento, pues es importante tenerlos muy presentes. Sí, completamente relevante todos estos temas alrededor de la gestión del cambio y cómo los vamos a seguir trabajando en un futuro cercano y en un futuro a mediano y largo plazo. Definitivamente el sector se está moviendo. Creo que la forma como desplegó una respuesta frente a la pandemia al tener más de 100 millones de teleconsultas en el caso de Colombia, cuando anteriormente en el año podíamos no tener más de 6, 10 millones de consultas de manera virtual, hace entender que la transformación digital definitivamente llegó a las entidades de salud, pero ya lograr ese cambio cultural, esa forma de tener cultura de, por ejemplo, cero papel y empezar a modelar algo tan sencillo como eso y que en algún momento ya los profesionales entienden y el personal administrativo entiende que hay algunas cosas que se pueden llevar de manera digital y que el usuario se vaya involucrando en ese proceso, me parece que es muy, muy, muy importante y va a ser interesante ver cómo vamos a estar en los próximos 5 años hablando nuevamente de estos temas a nivel de las diferentes entidades y organizaciones en salud. Muchísimas gracias, Luis. John, quisiera escuchar tus comentarios y observaciones, porque igual es como trabajas en un sector público, tal vez exista una diferencia en el impacto de este proceso dentro de la inscripción. Entonces ahí quisiera escucharte. Te concedo la palabra. Gracias, Franco. Sí, efectivamente, en el contexto del hospital público en Colombia, tal vez sí vamos a pasos cortos. Esos pasos cortos hace referencia a que por lo menos ya en tiempos de hoy estamos viendo el uso de las herramientas tecnológicas como un factor relevante en la gestión del paciente o el usuario trazador. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros en el contexto del hospital público identificamos solo la herramienta tecnológica como una oportunidad de registro de información y de dinámica para la transacción en salud en términos del mercado, es decir, una factura de venta a partir de un ejercicio que se hace con un comprador en el sistema. Hoy ya estamos evolucionando no solamente en esos dos momentos, sino que estamos pasando a un tercer momento donde ya empezamos a identificar lo importante de las herramientas tecnológicas
para toma de decisiones, como hablábamos hace un tiempo, un ratico en la primera o en el segundo tópico, y aparte de eso, pues, también para entender cómo se comporta nuestra población a partir de esa información que obtenemos producto de estas herramientas. Entonces, si bien vamos a pasos cortos, por lo menos ya estamos viendo en nuestro modelo de intervención en el hospital público en Colombia, cómo efectivamente requerimos ir haciendo esa transformación digital para nuestras organizaciones, situaciones que hace tal vez 15, 20 años no eran pensadas y que al finalizar estamos atendiendo hoy día ese desafío de pensarnos esas cosas. Muchas gracias, John. Fabricio, quisiera escuchar ahora tus observaciones y comentarios desde el Ecuador y también contarte un poco en base a tu experiencia esta pregunta. Claro que sí, bueno, aportando también creo que Luis y John ya mencionaron la mayoría de los puntos. Es importante entender que, como ya lo dije anteriormente, los procesos de transformación digital no son una carrera de velocidad. Cada institución tendrá sus progresos, algunos serán en algunos meses, otros lo harán en algunos años. Entendamos que los procesos de gestión de cambio, si bien tendrán tal vez un cronograma, estos no siempre serán completamente rígidos en cuanto a los tiempos, porque si bien es indiscutible que las tecnologías contribuyen a las transformaciones de los sistemas de salud cuando se incorporan en una cadena de valor, se constituye en un instrumento fundamental para una planificación, para una gestión, para una evaluación de la asistencia sanitaria, pero sobre todo para la asistencia misma. Entonces, que están trabajando en gestión del cambio, sí, que las entidades de salud están abordando un cambio cultural, también lo están haciendo. Pero como vuelvo y repito, cada institución tiene sus tiempos. Todo este cambio, toda esta incorporación en una cadena de valor logra que este tipo de tecnologías se conviertan en un instrumento clínico propiamente dicho, porque la transformación del sistema de salud exige y se requiere una nueva forma de gobernanza, que es la gobernanza de la salud digital. Por lo tanto, nosotros no hablamos de un proceso de transformación que camine por sí solo. Esto interviene en el ámbito sanitario, los procesos políticos, ya sea los procesos de infraestructura, los procesos de salud, porque es un engranaje que no funciona solo. Por eso es que algunas instituciones, tanto públicas como privadas, evolucionarán de una manera mucho más rápida y otras también, como nos comentaba John, tomarán su tiempo para poder llegar a un proceso o a un periodo de madurez que sea lo suficientemente estable como para poder brindar una mejor atención al usuario. Muchas gracias, Fabricio. Mira, estamos justo con el tiempo, pero alcanzo a leer una pregunta del público y en este caso nos pregunta el doctor Gualberto Vuelvas, perdón. ¿Cómo medir el impacto de la formación del talento asociado a resultados en salud de los pacientes? Luis o John, quisiera escuchar primero el comentario de ustedes o respuesta. John, por favor. Efectivamente, yo pienso que los resultados en salud, entendiendo el uso de las herramientas tecnológicas, se hace a través de la medición de la gestión clínica, construyendo cómo efectivamente el profesional de salud, llámese médico, enfermera o algún otro tipo de profesional, hace el aprovechamiento de estas herramientas para tomar una decisión en la forma como interviene el usuario, en cómo favorece sus condiciones de vida. Por ejemplo, eh, un médico que atiende usuarios o la población crónica debe entender que no hay otro mecanismo de facilitar adherencia, sino es haciendo también uso de las herramientas tecnológicas como lo hace cualquier tipo de empresa o de organización en otro sector. Eh, Ese aprovechamiento de las herramientas, producto de esa intervención que se hace y que después se pueda medir en cómo se transforma, cómo se cambia esa medición a partir de indicadores que construyan la gestión clínica de esas intervenciones, yo creo que la mejor forma o manera
de poder medir, ¿sí? Y es como la visual que yo tendría desde el contexto del modelo del hospital público en Colombia. Luis. Sí, creo que las tecnologías en este momento en salud traen dos elementos importantes. El tema de precisión e inmediatez, ¿sí? Como unas grandes características que definitivamente en esa orientación hacia los resultados en salud van a aportar, pero no van a aportar solo con la tecnología, sino con quien está acompañando las tecnologías en este caso. Herramientas en las cuales nos vamos a poder permitir tener una mejor precisión y con esa precisión seguramente poder hacer una mejor detección de aquellas poblaciones, individuos o aquellos valores que posiblemente en algunos resultados nos lleven a movilizar algunas actividades dentro de una ruta de atención, creo que son válidas completamente. Y si la tecnología nos permite ese tipo de temas, seguramente las vamos a aprovechar al máximo y nos va a dar una línea muy fuerte allí en eso. Y en términos de inmediatez, pues definitivamente las barreras que actualmente podemos tener en algún momento frente a los resultados en salud tienen que ver un poco con eso, en la forma como las tomas de las decisiones se prolongan un poco en el tiempo y este tipo de tecnologías nos pueden facilitar mucho esas buenas oportunidades que nos brinda la tecnología, donde el profesional de la salud y el personal de la salud cobran un rol completamente importante para el análisis y las priorizaciones que se tienen que dar en un momento determinado. Ahora sí, Fabricio, te concedo la palabra para concluir. Claro que sí. Bueno, en ese punto, si nosotros hablamos desde de los usuarios, así como de los profesionales de salud, los procesos de alfabetización digital juegan un papel muy importante tanto en la cultura como en la generación del cambio. ¿Cómo podríamos nosotros medir esto? Pues en la disminución de la brecha digital, porque si nosotros como profesionales de salud formamos parte de un engranaje fundamental en la salud digital, se debe entender que tal vez nosotros aprendemos salud pública, aprendemos vacunas, aprendemos a hacer hojas de cálculo, presentaciones, gráficos, etcétera, pero no tenemos claros los conceptos. A veces ni siquiera tenemos un concepto claro de qué es una historia clínica electrónica o en muchos casos ni siquiera sabemos qué es un sistema de información en salud y la importancia de la calidad del registro. Trabajar en la alfabetización digital para el usuario, tanto como para el profesional, es muy importante. Es una condición sine qua non, por decirlo, porque tenemos que educar a la población en esa línea, pero más allá que trabajar en este punto, yo creo que también tenemos que trabajar en educar a la par a todo el equipo de salud. Así que una manera de cómo poder medirlo a esto es terminando con una brecha digital. Bueno, doctores, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. De verdad fue un gusto conversar con ustedes. Y Mario, ahora te concedo la palabra para que vayamos avanzando. Gracias, que estén muy bien.